Y hoy queremos hablar de aquello que sabemos. Ese es nuestro tema de hoy, porque sabemos. Y es importante que vos y yo esto tengamos presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente que dice, no sé. ¿Por qué esto? No sé. ¿Por qué tal cosa, papá? No sé, no entiendo. Te preguntan en el trabajo, ¿y por qué así? No sé. Hoy en día se requiere gente que sepa por qué y para qué hace las cosas. Qué triste que alguien te diga, ¿y por qué te vas a la iglesia? Y vos decís, no sé. ¿Verdad? Qué aburrido venir a la iglesia si uno no sabe para qué viene. No tiene sentido. Qué triste que uno le sirva al Señor y no sepa por qué lo hace. Por eso, ¿qué es saber? El diccionario dice que saber es tener conocimiento o noticia de algo. Saber es estar instruido en algo, es conocer, es entender algo. Nosotros los hijos del Señor que conocemos la palabra del Señor, sabemos que hay un mundo más allá de este, porque sabemos que las palabras eternas de nuestro Dios los dice, y por eso lo que sabemos es lo que creemos. Y lo que creemos es aquello que tenemos, y de eso nos agarramos, de eso nos afianzamos y con eso caminamos hacia adelante. Daniel capítulo 11, versículo 32, el profeta Daniel estaba hablando de tiempos finales, de cosas que iban a ir sucediendo en el final. Y dice este pasaje que a mí siempre me impacta mucho, porque se sigue viendo hasta hoy en día esta realidad que menciona acá. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Otra versión dice con adulaciones. Otra versión dice con chismes pequeños. Imagínate, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los que entraron en acuerdo al Señor y rompieron eso. Quieren disfrutar de los derechos que le da a ser hijo, hija de Dios, pero no cumplen sus obligaciones con Él, no le adoran, no le buscan, no le sirven, no viven en santidad. Mas el pueblo que conoce, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Conocer a su Dios. Qué importante es que vos y yo conozcamos a nuestro Dios. Más el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esfuerza y actúa. No es solamente un oidor, sino que es un hacedor de la palabra. No es solamente alguien que se queda ahí indiferente a lo que pasa, sino que toma cartas en el asunto y dice, yo voy a ser parte. No es alguien que dice, bueno, se está viendo cómo los derechos de la familia se quieren tergiversar, se quieren cambiar y uno se queda ahí indiferente. No. Uno dice, yo me voy a plantar, yo voy a pelear por la familia. Uno dice, uno se da cuenta que hay cosas fuera de la voluntad de Dios y uno no dice, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Decirle al que está a tu lado, como que quieras vos predicarle y sabes algo de él, decirle, si le conoces a Dios, vamos, decirle al que está a tu lado, si le conoces a Dios, te vas a esforzar y vas a actuar. Qué importante que nosotros hagamos eso, porque saber, creer y hacer nos va a llevar a vencer. Cuando vos y yo aplicamos esta fórmula y es en cualquier área de la vida, en el trabajo, si vos sabés lo que tenés que hacer, si vos creés que eso va a generar buenos resultados y haces eso, vas a vencer. Vos decís, necesito bajar de peso. Bueno, si sabés eso, ¿qué tenés que hacer? Creer que la dieta o el ejercicio te va a funcionar y hacer, porque hay gente que sabe, da clases de cómo hay que hacer, pero no hace. Entonces eso, no le vaya a codear al hermano de al lado, ¿verdad? En cualquier área de la vida, y eso también se refleja en lo espiritual. Si vos y yo sabemos lo que dice la palabra, creemos esa palabra y la aplicamos, vamos a vencer. Pero si no sabemos, no creemos y no hacemos, vamos a perder.
Por eso, mirando la palabra, algunas cosas que necesitamos saber, y creo que ustedes saben, y es importante que las apliquemos. ¿Qué es lo que sabemos? En primer lugar, ¿sabemos o no sabemos que hay eternidad? Hay eternidad. O sea, nuestra vida aquí en la tierra va a terminar un día, pero va a estar la vida eterna. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, en estos días hacíamos el devocional de este capítulo en la guía del conquistador. Dice 2 Corintios 5:1, porque, ¿qué cosa? Sabemos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos. Qué importante que no ignoremos y tengamos presente. Tenemos que saber que hay una vida terrenal y hay una vida eterna, y que nuestra vida terrenal determina dónde vamos a pasar la eterna. Lo que hagamos acá determina eso. Por eso hay decisiones que tomamos en base a convicciones que tenemos, y eso genera nuestras acciones. Todos los días vos y yo tomamos decisiones. Esas decisiones las tomamos porque hay convicciones en nosotros, porque sabemos cosas. Y eso nos lleva a hacer ciertas acciones. Nuestras acciones exponen nuestras convicciones. Eso se ve, uno ve qué decisión toma alguien y uno dice, mira, esas son sus convicciones. Y uno puede decir, ¿están correctas o están incorrectas? Nuestras convicciones se demuestran, se denotan a través de nuestras decisiones. Vos y yo podemos alentar, vos y yo podemos enseñar, podemos amar, podemos confrontar. Pero cada uno finalmente decide en qué grupo está. Entre los que rompen el pacto, como leíamos en Daniel, o aquellos que se esfuerzan y actúan. Acá leíamos que nuestra morada terrenal, terrestre, este tabernáculo, Pablo describía nuestros cuerpos como un tabernáculo, estructuras temporales que, se pueden deshacer. Pero aún tenemos una esperanza eterna, y dice un tabernáculo, pero luego lo que Dios tiene para nosotros menciona un edificio, algo mucho más grande. Una casa no hecha de manos, decía. ¿Por qué? Porque lo hecho de manos se cae, se agota, se rompe. No hecha de manos, eso está en los cielos. Nuestros cuerpos futuros no están hechos de manos. Dios los hace para prepararnos para una vida eterna con Él. Qué tremendo que vos y yo podamos llegar a lo que Job un día había llegado. Dice la Biblia en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Este hombre que venía sufriendo, que venía atravesando un proceso muy difícil. Pero en medio de ese proceso difícil veía la mano de Dios, y en medio de eso dejó de vivir de experiencias prestadas de lo que otros decían, y empezó a tener algo como decir, yo sé. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Ya no era por lo que otros dijeron, ya no era por lo que otros profetizaron, era porque él sabía. ¿Será que vos y yo podemos decir lo mismo? ¿Será que vos y yo podemos, en medio de las dificultades, adversidades o de los triunfos que podamos tener, decir yo sé? ¿Por qué uno dice yo sé? Porque uno siente, porque uno ve, porque uno percibe, porque uno tiene la convicción, tiene la certeza. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. Miren, lo mismo que decía Pablo. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré. ¿De qué manera? Por mí mismo. Vos tenés que anhelar ver a Dios por vos mismo, no por lo que otro solamente te diga. Y Dios quiere manifestarse a tu vida de manera personal. Dios quiere que vos le veas. Vos tal vez decís, pero ¿quién soy yo? Yo no soy esto, lo otro. Dios a vos te ama así como sos, y Él quiere manifestarse a tu vida. Él quiere que vos le veas, que vos le percibas, al cual veré por mí mismo. Mis ojos le verán y no otro. Aunque él reconocía la situación de su corazón, desfallecía dentro de él. No estaba alegre, no estaba gozoso. Su corazón estaba desfalleciendo, pero él sabía. Por eso qué importante, en primer lugar, saber que hay eternidad. Y tenemos que vivir nuestra vida terrenal para pasar la eternidad con Él. Amén.
Entonces por eso hay cosas que no hacemos que todos puedan hacer. Se escucha por ahí, dice, todos los hombres son iguales, y dicen eso porque todos son infieles supuestamente. Pero ¿cuántos hombres de Dios hay acá que no son infieles? Tremendo, miren la cantidad de campeones. ¿Cuántas mujeres hay que no son iguales, que todas son campeonas, mujeres prudentes, mujeres fieles? Amén. Gloria a Dios. Porque hay cosas que todos pueden hacer y vos y yo no hacemos. Porque somos conscientes que hay una vida eterna. Y que depende de cómo vivimos esta terrenal, vamos a pasar la eternidad. Segundo, ¿qué es lo que sabemos? Que Él nos oye y nos ayuda. ¿Cuántos saben eso? ¿Ya experimentaste eso en tu propia vida? Si no lo experimentaste todavía, este es el tiempo que puedas hacerlo. Porque hay gente que dice, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscarle? Todavía no sabes entonces que Él te oye y Él te ayuda. Hay gente que tal vez dirá, hoy estoy viviendo días demasiado difíciles, días demasiado terribles. La Biblia dice, 1 de Juan 5, versículo 15, ¿y qué cosa? Sabemos, dice acá la palabra, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Acá la Biblia dice, sabemos. Que vos y yo podamos estar en ese grupo que sabe eso. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso en su palabra también dice que sabemos que nuestras palabras no vuelven vacías. Por eso en la palabra dice, clama a mí, ¿y qué va a pasar? ¿Viste? Vos sabés eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo consigue el diablo a veces hacer que vos no clames? Que vos clames en cualquier otro lugar, menos en intimidad a Él, menos en su casa. Cada vez que hay una oportunidad, ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Hay gente que dice, yo en mi casa no puedo orar porque nadie le tiene al Señor. Yo no puedo orar ahí porque hay ruido, no hay comodidad. Acá hay una sala de oración abierta para que vos puedas venir las 24 horas del día, como para que no haya excusa. Cada vez están viniendo más hermanos, ¿verdad? Yo quiero entrar y alguien está orando ahí. Entonces a veces vengo a la madrugada. ¿Por qué? Porque todavía nadie me tomó ese lugar. Pero ¿sabes qué? Tómate el tiempo. ¿Por qué? Porque Él te oye. Y Él es quien está por encima de todo y absolutamente de todo. Él está por encima de tu jefe, Él está por encima del presidente de la república, Él está por encima de los gerentes que puedan haber donde sea, Él está por encima del problema. O sea, nuestra oración no vuelve vacía. No estamos orando al vacío. Estamos clamando no a algo muerto, a algo inerte, sino haciéndolo al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos creen que su oración tiene poder? Si eso vos y yo sabemos, entonces tenemos que convertirnos en esos guerreros y guerreras de oración. Vengan a los cultos de oración a la madrugada, vengan a clamar los martes a las 5, los jueves, a guerrear. Por eso tratamos de vivir una vida conforme a sus principios, porque también la Biblia, Juan capítulo 9, versículo 31, miren lo que dice la Biblia. Y sabemos, y miren, aclara y dice algo, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye. Tal vez alguno dirá, híjole, entonces no me va a escuchar. Pero sabes que en minutos vamos a dar la oportunidad que si vos considerás, crees en base a lo mucho, más o menos o poco que conoces de la palabra del Señor, que estás viviendo una vida de pecado, que no confesaste tu pecado al Señor, que hoy mismo le pidas perdón por tus pecados y puedas pasar a estar en el grupo de aquellos que son temerosos de Dios, hacen su voluntad. Yo a veces me pregunto, ¿de qué se aferra alguien que no le tiene a Dios? Cuando hay problemas en su matrimonio y parece que se van a separar, parece que ya no hay chance, ¿de qué se aferra uno? Porque si se aferra al alcohol, si se aferra a las drogas, si se aferra, no sé, a otro tipo de cosas que son nocivas, dañinas para su vida, está empeorando la situación. ¿A qué se aferra uno que no
tiene al Señor. Qué importante que vos y yo hoy nos agarremos del Señor. La Biblia dice, Romanos 8:28, porque puede ser cualquier área, puede ser las finanzas, puede ser la salud. ¿De qué nos aferramos? Pero la Biblia acá también nos dice, y es algo que sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces qué tremendo que sepamos que Él nos oye y Él nos ayuda. Entonces vos y yo, en base a eso, si sabemos que Él nos oye, le hablamos. Porque sabemos que Él no solo nos oye, sino que también nos ayuda. Tercero, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que su ley es buena. Hoy en día todo lo que venga a ser ley, uno rechaza. Los hijos de repente, papá o mamá le dicen así no, y a propósito quieren hacer así, ¿verdad? Y no nos riamos demasiado porque nosotros hacíamos lo mismo, ¿o no? ¿Verdad? No podemos mentir en la iglesia, ¿verdad? Y no deberíamos mentir en ningún lado tampoco. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 1:8, pero ¿qué cosa? Sabemos que la ley es, ¿cómo es la ley? Buena. Si uno la usa legítimamente. Si es buena, significa que no es mala. Si es buena, significa que conviene para mi vida. Significa que conviene para mi familia. Significa que conviene para mis finanzas. Significa que conviene para toda área de mi vida. Tristemente hay personas que no se dan cuenta que algo totalmente diabólico es cuando quieren, ¿saben qué? Apartar, por ejemplo, a su cónyuge del camino del Señor. ¿Por qué? Porque trata de vivir conforme a la ley del Señor. Hay gente que se pone de novio y trata de apartarle al novio o a la novia del camino del Señor, de la ley de Dios. ¿Por qué esto es catastrófico? ¿Por qué esto forma parte del plan del enemigo? Porque él sabe que si consigues apartarte de su ley, pues ya no estás guardado por esa ley. Cuando vos estás apartado de esa ley, ya no hay garantías saludables de lo que Dios puede hacer ahí en tu matrimonio, en tu noviazgo, en el área que sea. Porque fuera de su ley no hay fidelidad. Fuera de su ley no hay amor puro, no hay eso de cuidar el vaso frágil, no hay pacto hasta que la muerte nos separe. Por eso una de las cosas que más debería interesarme a mí como esposo es que mi esposa siempre camine bajo la ley de Dios, aunque muchas veces eso le haga confrontarme a mí con cosas que yo pueda querer hacer de otra manera. A ella le conviene que yo viva bajo su ley, la ley de Dios, porque entonces yo, aunque pueda no gustarle en algún momento, le voy a decir, esto es lo que Dios dice. No es lo que yo siento, no es lo que Dios dice. A todo papá, a toda mamá le conviene mover a sus hijos, a sus hijas conforme a la ley de Dios, para que vivan en esos principios. Primera de Juan 2:3 dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuándo? Si guardamos sus mandamientos. O sea, aquí está el argumento como para que vos y yo digamos, sí, le conocemos. Pero algo está mal si decimos, sí, le conocemos, pero no guardamos sus mandamientos. Como alguien dijo un día, hay gente que sabe dar bibliazos, pero no ejemplos. Qué importante que nosotros vivamos guardando esos mandamientos, viviéndolos en el día a día de nuestra vida. ¿Qué es lo que sabemos? Cuarto y último, y es lo que tiene que ver con lo que ocurrió en la cruz. Y si alguien de repente toma notas, yo cuando ponía este punto, yo le ponía a cada una de esas 4 partes de la cruz un significado. Porque saben que hoy en día para mucha gente esa cruz no significa nada. Hoy nadie se va de repente a decir, bueno, quiero comprar 3 cruces o 4 o 5. Nada. Para mucha gente la cruz ya no significa nada. Tal vez, cierto, Semana Santa. ¿Verdad? Algunos dicen, pero en algunos está Jesús, en otros no está Jesús y no saben qué significa. Nosotros creemos que esa cruz está así, sin Él colgado ahí. ¿Por qué? Porque Él no se quedó colgado ahí.
Él murió, pero Él luego resucitó y la cruz está vacía. ¿Saben qué? Esa cruz nos emite señales. La primera señal que esa cruz nos emite es una señal, ¿saben de qué? De muerte. Una señal de muerte, porque hay alguien que murió en esa cruz ahí. Y dice Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de dónde? De cruz. Él fue a morir ahí en la cruz para llevar toda la carga, todo el precio del pecado que vos y yo cometimos, y toda la humanidad. O sea, esa cruz, cuando vos y yo vemos esa cruz vacía, tenemos que recordarnos, alguien murió ahí. Alguien ocupó el lugar que vos y yo deberíamos ocupar. Alguien pagó el precio. Y cuando esa cruz nos emite esa señal de que hubo muerte, yo te pregunto, ¿qué cosas en tu vida deben morir? ¿Qué cosas no pueden continuar? Porque la humanidad no podía continuar de la misma manera si quería tener acceso a la eternidad con una oración y un cambio en la manera de vivir como vos y yo hoy tenemos, si Él no hubiese muerto literalmente ahí. ¿Qué hábitos, qué costumbres tienen que morir en tu vida? ¿Qué parte del carácter tiene que morir en nosotros para empezar a agradar al Padre? Hay otra señal que nos emite esa cruz y es señal de sufrimiento. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió, ¿qué cosa? La cruz. Menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay gente que dice, yo nomás lo sufro. A veces le escucho decir a jóvenes, yo nomás lo sufro por amor. Hay alguien que sufrió por amor a vos y se llama Jesús. En esa cruz sufrió la cruz. Por amor a vos y por amor a mí, por amor a todos nosotros, sufrió esa cruz. Qué tremendo que Él sufrió algo tan terrible, algo tan doloroso. Y vos y yo no estamos dispuestos a sufrir que alguien te diga, Andrés, ¿por qué te vas a la iglesia? Y ya no pichamos y ya no venimos. Tan fácil el enemigo nos consigue apartar muchas veces. Él se quedó, sufrió la cruz. Sufrió ahí. Podía haber dicho, ¡basta! Él tenía poder. No solo nos emite la señal de muerte, de sufrimiento, sino, ¿sabes qué? También de reconciliación. Porque es lo que Él quiere hacer. Esa cruz también nos emite la señal de reconciliación. Efesios 2:16 dice la palabra, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sabes qué te dice esa cruz cada vez que la ves vacía? Te dice de parte de Dios, si depende de mí, ya hice mi parte para que vuelvas. Ya pagué el precio para que podamos reconciliarnos. Yo di el primer paso. Vení, pongámonos a cuentas. Porque lo más difícil en toda relación para arreglar algo cuando estaba mal es quien da el primer paso. Porque reconciliar es volver a conciliar algo que se separó. Esa cruz vacía te está diciendo, si depende de mí, vení, te espero. No, pero tengo pecado, no, pero fallé, vení, te espero, ya pagué el precio. Esto está vacío porque está para reconciliarte conmigo. Quiero que vengas y en la eternidad estemos juntos. Si depende de Dios, Él ya pagó el precio. Él ya hizo su parte para que vos y yo podamos acercarnos a Él. ¿Quién en esta mañana está rechazando esa invitación que Dios le está haciendo?
Hoy es hora de tirar a un lado orgullo, indiferencia y decir: Señor, yo quiero. Gracias. Yo no voy a rechazar ese llamado. En cuarto lugar, esa cruz nos emite eso que celebramos hoy, la bendita señal de vida, de resurrección. Colosenses 2, 14 y 15 dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo que llega a la cruz de Cristo cobra vida. Todo aquello que podía estar muerto, tu matrimonio puede estar muerto. Tal vez vinieron para cumplir juntos, pero no hay nada. Tal vez alguien que nos está viendo ahora, el matrimonio es solamente algo de letra que está ilegalmente todavía, pero no hay vida. Ese matrimonio muerto, trae a la cruz de Cristo, trae al Señor y prepárate porque va a cobrar vida. Esas finanzas que están muertas, cuando son traídas a Cristo, cobran vida. Esa salud. Hay gente que hoy en día hay tanta gente enferma. Traer a Cristo, porque eso va a cobrar vida. Bendito sea Dios que hay un domingo de resurrección como este. Que aunque hubo injusticia, aunque los poderes de la tierra maquinaron todo para al único justo juzgar injustamente, hacer el juicio más injusto que podía haber, crucificarle al lado de gente que tenía antecedentes terribles, condenarle como un delincuente más, como un homicida más. Y uno diría: se acaba todo ahí, qué injusta es la vida. Pero Dios nos muestra que aunque el mundo puede ser injusto, Él no es injusto. Y todo lo que Él dijo que iba a suceder va a ocurrir. Y Él dijo que tenía que morir, pero también dejó en claro que iba a resucitar, que iba a volver en gloria. Y mi hermano, mi hermana, prepárate, porque aunque pudo haber injusticia en tu vida, entregate al Señor por completo. Y todo lo que llega a la cruz de Cristo vuelve a cobrar vida. Esta es la hora de tu encuentro con el Señor. Aprovecha el tiempo, porque sabemos que al final Dios siempre gana y el diablo siempre pierde. ¿Cuántos saben eso? Al final Dios siempre gana y el diablo siempre pierde. Por eso vale la pena decir que no a las cosas que no vienen de Dios y decir sí a aquello que viene de Él. Por eso vale la pena entregar nuestras vidas a Él. Por eso vale la pena servirle. Por eso vale la pena lo que entendemos, aplicar y llevar en la palabra. Si sabemos eso, que al final Dios siempre gana y el diablo siempre pierde, decidimos caminar, no un instante, sino de acá en adelante toda nuestra vida con Él.